Mujeres que cruzaron el límite de lo permitido. Mujeres que fueron guerreras, espías, amantes, cautivas o simplemente destinadas a poner el pecho en las antiguas tierras del Paraguay. Mujeres que vivieron sus vidas como una flecha incendiaria. Ellas dieron su amor y su sangre. excluidas de la historia. Ellas fueron, son y serán rebeldes históricas. Pasá, señor. Me dicen que viniste de muy lejos para hablar conmigo. Y es porque querés saber lo que pasó aquel día, ¿verdad? Entonces, yo te voy a pedir algo, señor periodista. No me tome a mal. No me interrumpa con esa frasecita hecha, leída en los libros. Bastante tuve que callar en mi juventud, como para que venga un extranjero, a mis 70 años, a darme clase de historia del Paraguay. Escúchame, Navia. Lo que yo viví el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá, lo llevo marcado a fuego aquí en el centro de mi pecho, ¿me entendés? Además, ¿quién puede contarte mejor lo que pasó? Si yo tuve una vista privilegiada, ya que estaba en la altura del cerro. Y sí, porque me había escapado esa madrugada. No, de ninguna manera. No salí huyendo. ¿Usted qué piensa? Una sargenta del ejército paraguayo no iba a retroceder jamás frente al invasor. No fueron los macacos quienes me echaron, sino... Escúchame, Navia. Fue el hambre devorador. Habían pasado 42 años y los recuerdos de aquella mujer indómita fluyeron entonces como un río de palabras. En la calurosa siesta de 1912, el sol caía intenso en los techos de paja que hacían sombra sobre las paredes blancas de cal. En medio de aquel patio de tierra pulcramente barrido y mojado con baldazos de agua, la mujer corpulenta, de blusa blanca y falda larga, se sentó descalza a la sombra de un árbol de mango y acercó una banqueta de madera al rubio periodista, quien, para agradarla, le ofreció unos habanos en una caja de madera primorosamente dibujada con arabescos y con frases en inglés. Ella agradeció el obsequio y lo apoyó a su lado, mientras sacó 2 cigarros gruesos de su corpiño y los extendió al forastero. Probá este, señor, te va a gustar. Está liado por mi sobrina, con hojas de lindo tabaco y buena miel. Ante la sorpresa de aquel viajero norteamericano, ella se llevó el tabaco a la boca sin encenderlo y lo mantuvo a un lado de los labios durante toda la conversación. Ay, 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 aquel día en Cerro Corá, dijo, y se llamó a silencio. Ladeó la cabeza y miró a lo alto, fijando la mirada en una rama del árbol que estaba inmóvil como una postal. El aire se puso denso y el periodista respetó el tenso silencio. Ella recordó entonces aquel instante en Cerro Corá, cuando lancearon a su marido, quien llevaba días de tanta debilidad que ya no la miraba, la atravesaba sin ver, como un sonámbulo. Cuando lo vio caer desde lejos, tuvo sentimientos encontrados. Le dolía perder a su compañero de siempre
y al mismo tiempo era un alivio saber que dejaba de sufrir. Extrañamente, ahora lo vio levantarse y caminar sonriente hacia ella, con su camisa blanca y pantalón de lienzo, vestido como solía pasear en la chacra en verano antes de que amanezca. Estando turbada en sus pensamientos, advirtió los ojos celestes del periodista, que la miraba muy serio. Ella se recompuso, intentó retomar la conversación y prosiguió. Yo no quise huir. Como buena soldada, había peleado con mi fusil durante los últimos 4 años. Y don Francisco sabía que contaba conmigo hasta el final. Pero el día antes, ¿sabes? Tuve hambre. Un hambre como un animal rabioso en el estómago que me hizo enloquecer. Estábamos todos agotados, después de haber visto tantos muertos, largos días de caminar sin comer, y ayudando a los heridos a sostenerse en pie y avanzar. Caminábamos siguiendo a don Francisco en el monte con nuestras piernas escuálidas y la vista nublada por el hambre y la sed. Recogíamos hierbas y raíces. Todavía recuerdo cómo celebramos aquel día en que conseguimos un pedacito de cuero para arrojar al guiso vegetal, para ganar al estómago y engañarlo con un gustito a carne. No, mi amigo, la guerra no es para cualquiera. Y así, moribundos llegamos a Cerro Corá. Y al pasar por la tienda de campaña del comisario, vi un cajón de fruta y una batata. Y no pude contener más el hambre. Y robé lo que pude. Y juro que si hubiera estado un custodio lo hubiera matado, ya que mi mente empezaba a desvariar. Pero mientras comía la batata, escondida, no sé qué pasó. Me atoré, tal vez por haber estado tantos días sin comer, y los guardias escucharon que tosía y fueron al yuyal y me descubrieron. Me apresaron. Le contaron a López y escuché que me fusilarían a la madrugada. Pero mi capitán se enteró y a medianoche, sin ser visto, fue a liberarme, cortando la soga que me tenía atada. Me dijo que huyera al monte. Él siempre fue agradecido a mi lealtad, porque me había visto pelear en circunstancias extremas sin quejarme jamás. Y fue así que subí arrastrándome al cerro. Me perdí en la oscuridad, en medio de la espesura, hasta que caí exhausta, una vez que me sentí segura. Cuando amaneció, ahí tenía yo la vista de todo el valle bañado por el río Aquidauanigui. Aquel día estaba gris el cielo. Vi el gran número de soldados brasileños que tenían rodeado al resto de nuestra tropa. Hombres demasiado débiles para resistir. Y oí a los oficiales dando la orden de no desperdiciar sus cartuchos con los heridos. Y fue por eso que cortaron las gargantas de nuestros hombres uno a uno, a medida que los encontraban. Y desde esa cumbre pude ver la muerte del mariscal. No fue ahogado en el Aquidauán como dicen los libros de cuentos. No crea usted todo lo que lee. Y también vi cómo la Lynchi, su hermosa mujer irlandesa, inteligente ella, logró salvarse montando en su caballo. Cerro Corá fue el fin para todos, pero para algunas era el comienzo de cosas peores. Yo
Estaba al límite de mis fuerzas, pero permanecí escondida en la altura del cerro hasta que las tropas levantaron sus tiendas de campaña al día siguiente y se fueron. Yo solo pensaba en comida. Entonces bajé hasta sus fogatas recién apagadas y por primera vez en muchos meses comí. Me sacié con los pedazos de carne que habían caído de las ollas al cocinar. Y había hueso con grasa que los soldados arrojaron de su gran comilona. Y durante varios días seguí a los brasileños, escondiéndome en la selva a buena distancia, y llegaba a sus campamentos humeantes y abandonados cada vez que ellos retomaban su marcha. Mis ojos no podían creer lo que veían. Tanta carne. Mataban un novillo por día. Por entonces, mis únicos enemigos eran los caranchos y otras bestias que se acercaban igual que yo a las cenizas, buscando qué comer. Y tuve que darle batalla cuerpo a cuerpo. Pero al menos ya no tenía hambre. Y comencé a engordar y sentirme fuerte. Ahora el único problema era encontrar buena agua, porque los brasileños recogían primero el agua buena, pero después bañaban a sus heridos en los arroyos y metían su ganado y caballo para que se revuelquen en el fango, y quedaba todo con un olor pestilente. Mi única solución fue calmar la sed con las naranjas a pepú, que el mariscal con su sabiduría había sembrado por doquier muchos años atrás. ¿Vio usted? Él me salvó la vida. Sí. Claro. A pesar de que antes ordenó mi fusilamiento. Pero él sabía que yo era leal. Y así pasé 40 días, siguiendo de incógnita al ejército enemigo, durmiendo bajo los árboles, cubriéndome con hoja de palma para no ser vista por las fieras y untándome con barro para que no me olieran. Al llegar a Asunción, pensé que estaría salvada, pero la cosa se puso peor. Mi hermana se había quedado cuidando a mis 9 hijos, además de sus 6 niños. Durante la guerra recibía porciones de comida para todos como hijo del ejército. Pero ahora, con el ejército enemigo ocupando Asunción, ya no se repartía comida. Mi hermana había gastado sus últimos centavitos en comprarme una tela para cubrir mi desnudez. Pero qué horrible espectáculo era aquello. Nuestras criaturas pequeñas estaban pálidas y doloridas, tan débiles que no podían ponerse en pie, arrastrándose en las calles con su piernita y brazo flaquísimo, desnudos y cubiertos por costras, y sus estómagos hinchados con el pasto que era su única comida. Asunción empezó a poblarse de mujeres, unas 20,000 por ahí, que venían del campo donde no había cosechas ni animales, y ahí se encontraron sin ayuda, y muchas, ya sin esperanzas, se dejaron morir con las pocas fuerzas que le quedaban. Murieron maldiciendo a los invasores y dejando sus crianzas con nosotras. Pero hubo otras que no se volvieron locas, y entre ellas estábamos las veteranas del gran ejército. Después de luchar en las batallas, asumimos una nueva lucha, que era salvar a nuestra raza de la extinción, porque casi ningún hombre había sobrevivido a la catástrofe. Hubo unos 6,000 soldados brasileños en Asunción en ese tiempo, y otros miles en los parajes vecinos. Y nosotras nos convertimos en sus sirvientas.
para poder llevar un plato de comida y alimentar a nuestros hijos. Ellos eran bastante ricos. Recibieron el doble de su paga de guerra y además asaltaron las casas, se robaron muebles, objetos de lujo. Éramos las viudas de la guerra, madres con hijos, aunque muchos murieron de hambre durante la guerra. Y el único pensamiento de todas nosotras era que la semilla de nuestro hombre debía sobrevivir y que la sangre guaraní no desapareciese del mundo. Pocas paraguayas tuvimos hijos de los milicianos de la ocupación brasileña. Supongo que nuestras sangres envenenadas por tanto odio no podían fluir juntas. Pero después de haber vivido con mi hombre brasileño por 2 años, me sorprendí a mí misma con un sentimiento extraño. Y nació un niñito macaco. Era un gusanito curioso, con cara púrpura y el cabellito rizado oscuro. Y de a poquito se me fue envolviendo en el corazón. Yo le llamé mi nieto, porque me vino a mí para salvar a mis hijos. Fue nacido del amor que tuve para mis criaturas paraguayas. Pero pronto murió. Y así extraño como era, igual me sentía triste. No pude cocinar por una semana pensando en ese gusanito negro que había muerto. Ay, por supuesto, fue mejor que muriera. A los 6 años de la ocupación, se anunció que el ejército abandonaría el país, por lo menos hacia el Mato Grosso, hacia Corumbá, su capital. Cuando llegó el día de irme, entré en la chata, el buque del ejército, con mi hombre brasileño. Todavía tenía 4 hijos pequeños y mi hermana 3, y ninguno de ellos se podía mantener. Y en Asunción cubierta de pasto, aún no había comercio, ni dinero, ni nada. Entonces nos pusimos nuestros rifles al hombro, ordenamos nuestras mochilas y salimos río arriba con los soldados brasileños. Yo hablé francamente con mi hombre. Le dije que podía quedarme con él apenas 1 año o tal vez 2, pensando de que en aquel periodo mis niños aprenderían a cuidarse a sí mismos. Pero en Corumbá nos esperaban malas noticias. Cuando fuimos a obtener la subvención, los giradores militares nos dijeron: pues ya ahora se encuentran en Brasil y no hay más paga de guerra. Eso vino como un relámpago. Nunca habíamos pensado en esto. Pasó una semana y mi hombre se puso muy frustrado. Me pegó más de lo que era su costumbre, pero pude ver que no estaba borracho. No bebió nada. Luego me dijo: Celá, ¿te has estado preguntando por qué te estoy pegando sin estar borracho? Pues es que de esta forma será más fácil separarnos, porque es imposible ahora mantener una mujer sin la paga de guerra. Debo economizar y además las negriñas aquí que tienen sus propias chacras serán más económicas. Y entonces... Y ahora él se estaba esforzando y tratando de enojarse, aunque sabía que estaba equivocado porque yo siempre había sido honesta con él. Y me dijo: siempre estás pidiendo dinero en anillos y en plata, ningún dinero de papel para Celá.
y con esto me dio una bofetada en la cara con la correa de su bandolera. Pensé que estaba listo para matarme y me arrodillé ante él y le dije: recuérdate que estás matando a la mujer que te dio la criatura negra con cabello rizado. Esto sí lo recuerdo, Selah, y es por eso que no estoy bebiendo. Aquí, toma. Te doy un dinero que he ahorrado. Tómalo y andate río abajo lo más rápido posible, porque no hay más paga de guerra y está por venir de nuevo los tiempos de hambre para las mujeres guaraníes de cabello liso. Me deslicé a bordo de una chata esa misma noche, hundiéndome entre el cargamento de hierba. Me fui escondida, sí, por días enteros, mientras que el buque descendía al río. Guardé el dinero que me había dado mi hombre porque quise llegar a casa todavía con mi plata en el bolsillo. Un día, el capataz del barco, mirando el depósito de hierba, me descubrió, pero no dijo nada. Y al final, después de un tiempo, los naranjales del Paraguay asomaron a mi vista, y con esto ya estuve en mi hogar, con dinero, y allí estaban mis hijos, ya altos y crecidos, listos para trabajar. Esa noche me fui a la catedral y puse una enorme vela de cera frente a la imagen de Nuestra Señora de Dolores, quien me había guardado de tantos peligros. En la penumbra recé también por tantas mujeres que quedaron en el norte. En el Brasil, la mayoría de ellas murieron de hambre lejos de su patria. Después de tan tremenda historia, el periodista encendió el cigarro y se quedó sin palabras. Solo atinó a preguntarle a la sargenta si habría paz alguna vez en el Paraguay. Ella respondió: la paz vendrá al Paraguay solamente cuando Dios lo mande, señor. Un viento súbito arremolinó las hojas del patio y los perros corrieron ladrando al vacío de la siesta, como si vieran seres invisibles. El guión de Una sargenta en la guerra Guazú es una interpretación libre inspirada en el artículo La sargenta de Stephen Bonsall, Una mirada desde lejos, donde el doctor Thomas Wingham analiza y traduce el artículo de Bonsall de 1929 titulado Cuando la guerra era guerra en el Paraguay, en la revista Estudios Paraguayos de la Universidad Católica de Asunción, volumen 35, número 2 del 2017. Este podcast fue realizado gracias a los fondos ciudadanos de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.